Buenos días, estimados alumnos. Esta es la clase del 7 de abril correspondiente a legislación ambiental. Como dijimos anteriormente, la ley, la constitución y demás indican cuáles son los bienes de dominio público. Ya sabemos que el mar territorial, las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de los mismos, los ríos navegables, los puertos, los esteros, las tierras y aguas destinadas a los servicios públicos y de comunicación, por ejemplo, las aguas del Canal de Panamá, las tierras y aguas destinadas a hidroeléctrica, la producción hidroeléctrica, ya sea pública, a los desagües, a los acueductos, el espacio aéreo de la República de Panamá, las plataformas continental, submarina, el lecho, el subsuelo del mar territorial y los demás bienes que defina la ley. Y si se les causa daño, tendrán que indemnizar al Estado. Entonces, todo esto tiene un régimen legal. Por ejemplo, el Código Civil señala que los bienes de manera general recaen sobre ciertos puntos que hay que recordar. Por ejemplo, los objetos, todos los objetos pueden ser de apropiación, como lo son tanto los de bienes públicos como los de bienes, los bienes muebles y los bienes inmuebles. Por ejemplo, un bien público, un terreno que tenga la reforma agraria, a lo mejor usted pueda adquirir ese bien público inmueble a través de la reforma agraria, o además usted puede adquirir ese bien privado cuando se lo compra a otra persona. Clasifica el Código Civil y señala que todos los bienes muebles son los que se pueden trasladar. Yo puedo trasladar una computadora, una pluma, una taza, etc. Se pueden trasladar de un punto a otro. Los bienes inmuebles no se pueden trasladar de un punto a otro. Usted no puede tomar un pedazo de terreno y trasladarlo de Chiriquí a Panamá. En los bienes inmuebles se destacan las tierras, los árboles, las plantas, las aguas vivas, las minas, las canteras. Y también se clasifican en bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Entonces, los bienes públicos son los bienes patrimoniales del Estado, de los municipios. Los pertenecientes a los particulares pueden ser pertenecientes a particulares de forma individual. Usted compra un terreno o colectivamente usted compra un terreno. Lo puede comprar Ismael solito o lo puede comprar el grupo de los 8. Entonces, esa es una forma que se especifica en la ley en la cual se puede comprar. Hay áreas de los bienes públicos destinados para el uso público, como son los caminos. Usted no puede comprar los caminos, los ríos, las playas. Mire qué tan codiciadas las playas, y mire qué tan codiciadas son las playas en este momento. Y además, también usted en un momento determinado, el Estado, esos bienes públicos, los puede conceder para la producción. Por ejemplo, yo concesiono un pedazo del río tal para que un privado haga una hidroeléctrica, que es lo que nosotros estamos viendo. La mayoría de las áreas concesionadas son para hidroeléctricas. También yo puedo conceder a otra persona para que sea trabajada los puertos. Vemos acá los puertos, no solamente Panamá, Colón, hay puertos en Chiriquí, en Coclé, en Bocas del Toro, etcétera, en Darién.
puertos regionales, etcétera. Yo puedo concesionar las minas. Por ejemplo, ustedes ven ahora mismo la mina que está entre Donoso y Coclé, la que está exportando. Entonces yo hice una concesión por parte del Estado para que un particular lo trabajara. Y a su vez me dé a mí un beneficio. Entonces es una concesión. Yo concesioné los teléfonos. Cuando desapareció el Intel, fue dado a una empresa privada. Entonces, es la encargada y miren cómo se ha desarrollado y qué cantidad de empresas que tenemos que ver ahora con el área de los teléfonos. Yo concesioné la energía eléctrica y mire que no solamente la energía eléctrica, sino también la energía que se produce aérea. Miren ustedes por los vientos. Miren ustedes esos molinos inmensamente grandes que están en el área de Peronomé que surten a la población de energía eléctrica. Entonces yo también puedo concesionar la electricidad, como lo ha hecho la República de Panamá. Entonces, todo eso está establecido y los procedimientos están establecidos en la ley. Conforme al Código Fiscal de 1956, hay bienes nacionales que son parte de la Hacienda Nacional y muchos de esos bienes son administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ustedes recordarán que, por ejemplo, estarían ustedes muy chicos en el traspaso del Canal de Panamá. Le tocó a la ARI, ya todo eso desapareció, administrar las áreas. Entonces, la ARI concesionaba, esto va a ser para hospital, esto va a ser para empresa privada, esto va a ser para inmuebles, vendía las casas, qué no se puede tocar, qué sí se puede tocar. Miren ustedes ahora el pedazo de la carretera Panamá a Raiján. Entonces le corresponde al Ministerio de Economía darle seguimiento a esos bienes. Hay una ley de 1963, la ley 35, tiene su reglamento que también reglamenta las playas. Entonces, usted no puede ser aquí en este país, mire cómo las riberas de la playa, usted no puede utilizar las riberas de las playas para uso individual. Para uso individual, usted no lo puede utilizar de propiedad suya, la puede vender, etcétera. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que dejar toda la servidumbre y los municipios son los que están encargados de los aspectos de las playas. Hay una ley 35 del 66 que tiene que ver con la reglamentación de las aguas. Tiene que ver con todas las servidumbres de las aguas. Acuérdense de las aguas naturales que pueden ser subterráneas. Por ejemplo, usted tiene una propiedad y en esa propiedad a lo mejor hay manantiales o hay grandes ojos de agua o hay corrientes subterráneas que pueden ser utilizadas por terceros para el servicio público. Entonces, a usted la ley le dicta cómo debe ser la servidumbre, etcétera, y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer en un momento determinado sobre esas aguas. Entonces, hay un mecanismo para eso. Hay leyes desde el 88 y demás que hablan sobre las concesiones administrativas. Estas leyes han sido reformadas desde esa época hasta la actualidad. Entonces nosotros tenemos ese tipo de leyes. Por ejemplo, las concesiones que se han dado para carreteras y ahora mismo pertenecen al Estado, pero hay unas concesiones que tienen que ver con la administración. Por ejemplo, todas estas autopistas y todas estas carreteras que nos llevan de un lado a otro con más rapidez.
En 1993 fue creada, como lo dije anteriormente, la ARI, la región interoceánica, porque fueron declarados de dominio público y bienes públicos todas las áreas que fueron revestidas por el canal de el antiguo canal de Panamá, las autoridades norteamericanas, etcétera. Eso fue en el año 2000 y se hizo un plan de uso que lo han cumplido o no lo han cumplido otros 1000 pesos, pero por lo menos se pudo controlar un poco y se produjo todas las acciones. Si no, imagínense ustedes cómo hubiera sido la piratería de esa área. Entonces pudieron ser vendidas, etcétera, o concesionadas estas áreas públicas. En 1997 y anteriormente, recuerden ustedes de que la Constitución Nacional habla sobre la autoridad del Canal de Panamá. Entonces, ¿qué corresponde? La autoridad del Canal de Panamá corresponde administrar, mantener, usar, conservar todo el recurso hídrico de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, en coordinación con los entes públicos y privados. Recuerden de que esas aguas del Canal de Panamá nos surten el agua a nosotros, nos surten el agua a más de 1 millón de personas en la ciudad de Panamá, Arecolón, etcétera. Todos los problemas que tenemos con las potabilizadoras, etcétera. Pero al que le corresponde esa competencia de administrar es a la autoridad del Canal de Panamá. Entonces, el IDAN, que también tiene su responsabilidad, el Ministerio de Ambiente, que también tiene responsabilidad, el Ministerio de Salud, todos entran bajo este engranaje de la autoridad del canal. En 1998 aparece otra ley, la ley número 7, que tiene que ver con la ley orgánica que crea la Autoridad Marítima de Panamá. Esta ley que crea la Autoridad Marítima de Panamá concede la facultad de administrar, conservar, recuperar y explotar todos los recursos marinos y costeros. Entonces, a ellos le corresponde la revisión de todos los puertos, desde Darién, Chiriquí, Bocas del Toro, etcétera, que tenga la República de Panamá, todo sobre sus costas, todo sobre su plataforma continental, eh, sobre la extensión del mar territorial. Recuerden que anteriormente era 200, ahora nosotros formamos la Convención de Montego Bay, que divide mar territorial, zona continua, hasta que llega a mar abierto, las aguas profundas, etcétera, y le señala hasta qué lugar tiene que cuidar la República de Panamá. Para nosotros es muy importante esto. Es muy importante porque esas aguas tienen que ver con el Canal de Panamá y esas aguas tienen que ver con los recursos marinos. Tenemos que cuidarnos porque recuerden la cantidad de piratería que hay en el mar y que se vienen a llevar los recursos naturales, nuestro golfo, etcétera, nuestra bahía de Panamá es rica y miren que ustedes llegan hasta las ballenas a determinadas áreas. Entonces, toda esa área es rica en producción marina. Entonces, nosotros tenemos que cuidar los humedales costeros. ¿Por qué? Porque ahí es donde se reproducen eh, los camarones, etcétera, y demás. Entonces, esa protección es la que nosotros tenemos que cuidar porque esa es la que nos brinda también a nosotros la alimentación, etcétera. Entonces, con la autoridad marítima tiene que coordinar también con el Ministerio de Ambiente. Entonces, porque tiene que calificar aguas, aires, agua, aire, etcétera, que cuál es la de dominio público, cuál es la de interés social y cómo se debe garantizar la disponibilidad
para el uso de estos lugares. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los lugares recreativos, etcétera, y demás. Si es de bien público o no es de bien público y demás. Entonces, esto es importante, la existencia de la ley orgánica de la autoridad marítima. También hay una ley de 1994 que es una ley que habla sobre, que lo vamos a ver más adelante, sobre el patrimonio forestal. Entonces, esa ley también declara el patrimonio forestal de la República de Panamá inalienable. No está a la venta. Entonces, por eso ustedes ven de vez en cuando cómo aparece el ministro de Ambiente correteando a la gente que le tala los árboles de los bosques parameños. Entonces, y porque ellos tienen también que fiscalizar, porque entre los bosques y toda la competencia de desarrollo de la actividad agropecuaria, la actividad de siembra y la actividad ganadera. Entonces, nosotros vemos a lo largo de la historia cómo se fue desarrollando el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, cómo se fue desarrollando primero el INRENARE, que era un instituto, cómo después vino la Autoridad del Ambiente y cómo termina en el 2017 en el Ministerio de Ambiente, que lo tenemos hoy en día. Hay una ley 24 de 1995 que habla sobre la vida silvestre. Y que también es considerada un patrimonio natural, la vida silvestre en la República de Panamá, declarándola como de dominio público, la cual hay que proteger, conservar, restaurar, porque sirve para la investigación. Hay que determinar cómo es su manejo, cómo es el desarrollo de estos recursos, porque estos recursos tienen que ver con la parte genética, genética de las plantas, genética de los animales, así como todas las clases de especies, raza y la biodiversidad existente. Entonces, usted tiene que cuidar, usted tiene que saber de que existen este tipo de, por ejemplo, usted en salud ocupacional, usted tiene que saber, por ejemplo, de que cuáles son las leyes que protegen, por ejemplo, a la iguana, cuáles son las leyes que protegen a lo mejor a los felinos mayores, cuáles son, qué hay a los venados. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con venados en la región, en el parque metropolitano, en las áreas al Cerro Ancón, etcétera? Con toda la serie de animales de cola blanca, etcétera, los venados de cola blanca, los diferentes a nivel de la República de Panamá, los monos, etcétera, toda esa protección que se le tiene que dar a nuestra fauna. Y lo mismo la protección que se le tiene que dar a los bosques. Usted, por ejemplo, dentro de esa área de la construcción, ellos a lo mejor tendrán que llamar, si van a talar, a ingenieros forestales, tendrán que llamar al Ministerio de Ambiente, al municipio, etcétera, para ver entonces qué árboles pueden talar y cuáles son los permisos que se tienen que dar para talar un árbol. Porque acuérdense, es el patrimonio natural de este país. ¿Cuáles son las características de estos bienes ambientales? Las características de estos bienes ambientales es que son de dominio público, no pueden ser objeto de apropiación privada. Si hay algún tipo de aprovechamiento, debe aprovecharse de acuerdo a la ley. Yo voy a concesionar una mina, etcétera, o un puerto, o una carretera. Yo tengo que concesionar de acuerdo a lo que me establece la reglamentación del país. Son inalienables, no se pueden estar vendiendo, pasándose de una mano a otra. Son inembargables e imprescriptibles, deben de satisfacer la necesidad pública, requieren de cierto nivel de protección legal,
y deben ser aprovechados de una manera sostenible tanto por los particulares como por el Estado. Recuerden que la obligación de nuestras generaciones es preservar este patrimonio eh, ambiental, no solamente para mi generación, sino yo lo tengo que preservar para las generaciones futuras. Por ejemplo, en el caso de las playas, la ribera, la plataforma continental, el mar territorial, si usted a lo mejor se pone a ver esas películas, usted ve como en esos barcos que se lanzan a la pesca, como arrastran a toda clase de animales, algunas en peligro de extinción, las ballenas, los tiburones, etcétera, todos los atunes, o sea, todo el mundo como ha firmado convenciones, etcétera, a favor de la protección de estos animales, porque son extinguibles, tienen un periodo de vida y si no se mantienen sus condiciones, no se reproducen. Entonces, esto es muy, muy importante. Y en el caso de que se cometan algunos tipos de delitos, la ley indica cuáles son las sanciones. Miren que somos más conscientes y estamos cada día más conscientes de por favor, ajá, de que tengo una mascota que molesta mucho, de los delitos que se cometen. Por ejemplo, usted antes, para esta época, usted veía la quemazón por todos lados, y, el humerío y todo lo demás. Pero ya ustedes ven que en las quemas deberán ser controladas y son convertidas en delito, igual que la tala, etcétera. Entonces, todo esto, los bienes de uso público tienen características especiales porque están destinados a la satisfacción de las necesidades públicas. Entonces, tanto los ciudadanos como el Estado tienen que cuidar de dichos bienes. Los bienes del Estado de uso público no pueden ser enajenados, no pueden ser vendidos. O sea, y en el caso de situaciones especiales tendrá que ser objeto ya sea de expropiación o de procedimientos especiales para la venta, etcétera, de estos bienes. Eh, Son imprescriptibles, también habla la ley de que son inembargables. Usted no puede estar teniendo un bien público y se lo pueden embargar, entonces no es válido. Bueno, vamos a quedar aquí hasta la próxima clase. Cuídense muchachos y me alegro que todos estén bien.